Jesús dijo: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Ministerios Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la 8ª sesión de la Conferencia Por Su Causa 2011, titulada Un Siervo para Su Gloria. Sean todos bienvenidos. Hazme un siervo para tu gloria. Les pido, hermanos, que vayan conmigo a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Y aunque en esta tarde vamos a estar exponiendo básicamente el versículo 12, para que podamos tomar una idea del contexto, voy a leer hasta el versículo 22. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí y amén en Él, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Alguien dijo una vez que la hipocresía es el tributo que el vicio le rinde a la virtud. La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. Todo el mundo quiere aparentar que es honesto. Todo el mundo quiere aparentar que es veraz. Porque todos sabemos en el fondo que la deshonestidad y la mentira son vicios detestables. Por eso nos molesta sobremanera cuando un político corrupto promueve su imagen de hombre serio para ganarse el favor popular. Ahora, no todos los políticos son corruptos. Y no todos los corruptos son políticos. Ese homenaje que la hipocresía les rinde a la virtud se encuentra por todas partes. En el periodista que vende su pluma pero se jacta de su independencia y de su objetividad, o en el empresario que se presenta ante la sociedad como un hombre serio pero engaña al fisco o a su esposa o ambas cosas a la vez. O en el ciudadano común y corriente que critica al político y al periodista y al empresario, pero se roba la energía eléctrica y miente cada vez que necesita salir de un apuro. La falta de integridad es un serio problema a todos los niveles. Pero cuando esa virtud comienza a escasear en la iglesia y en su liderazgo, entonces viene a ser una tragedia de enormes proporciones, porque la integridad es la espina dorsal de la vida cristiana y del ministerio cristiano. Como bien ha dicho alguien, un líder sin integridad es tan contradictorio como un diablo humilde. Y sin embargo,
Todos aquí sabemos que no son pocos los escándalos que a menudo empañan el cristianismo por la falta de integridad de líderes prominentes. Queridos hermanos, no importa cuántos dones, cuántos talentos, cuántos recursos podamos invertir en un ministerio, sin integridad estamos edificando sobre arena movediza y tarde o temprano el resultado será desastroso. Ahora debemos tener cuidado aquí, porque así como muchos hombres en el liderazgo han hecho daño a la iglesia por su falta de integridad, también es cierto que algunos son acusados injustamente de faltar a la integridad, como sucedió con el apóstol Pablo en el pasaje que vamos a estudiar en la tarde de hoy. Pablo tenía muchos enemigos en Corinto, personas que estaban bien atentas a cada movimiento suyo para poder acusarlo de alguna falta y minar su autoridad pastoral y apostólica. En el pasaje que leímos hace un momento, nosotros vemos que estos individuos estaban acusando a Pablo de ser el tipo de persona que hoy toma una decisión y mañana la cambia según le convenga. En otras palabras, ellos estaban acusando a Pablo de falta de integridad. Antes de seguir adelante, permítanme tomar unos minutos para definir a qué nos referimos cuando hablamos de integridad. Esta palabra proviene del latín, una raíz latina que significa completo, intacto, entero. Se trata de algo a lo que no le falta ninguna de sus partes, algo que no está dividido internamente. Una persona íntegra es coherente, es genuina, es sincera, es digna de confianza. Él es lo que él es cuando está solo, que cuando está acompañado, cuando está delante de su familia o delante de los miembros de la iglesia o interactuando en la sociedad. Su comportamiento no es un rol que él asume como si fuera un actor en el teatro. Es una forma genuina de ser. Eso es integridad, lo que supuestamente Pablo no tenía. ¿Y en qué se basaban estos individuos para hacer semejante acusación contra Pablo? Bueno, en el hecho de que Pablo decidió repentinamente cambiar su itinerario de visita a la iglesia de Corinto durante su tercer viaje misionero. Y yo no creo que sea sabio detenerme ahora para explicar todo lo que estuvo envuelto en esta decisión. Nuestro tiempo es limitado. Basta decir por el momento que por razones de peso Pablo tomó esa decisión y que eso fue suficiente para que estos individuos arremetieran contra él sin haberle dado la oportunidad de explicar sus motivos. Y Pablo sintió temor no por él, temor por el impacto que ese ataque a su carácter podía tener eventualmente en la salud espiritual de estos hermanos. Después de todo, él era un apóstol de Jesucristo. Eso fue lo que lo llevó a defenderse. Versículo 12 del capítulo 1. Este es el texto que vamos a estar considerando hoy. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La palabra que se traduce como sencillez significa literalmente sin duplicidad. Señala ese tipo de hombre que tiene un solo propósito en lo que hace. La palabra sinceridad significa pureza de motivo. Es una palabra compuesta que da la idea de algo que se examina a la luz del sol y pasa la prueba. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que él se gloría en el testimonio de su conciencia de que él había actuado sin doblez, sin tener motivaciones ocultas y engañosas. Más adelante en los versículos 23 y 24 Pablo va a decir a estos hermanos que fue precisamente por ellos mismos, por actuar a favor de ellos, que él decidió cambiar su itinerario de viaje. Ahora, a primera vista, la defensa de Pablo puede sonar un tanto arrogante y pretenciosa. Parece que Pablo está diciendo aquí: yo me glorío en mi integridad.
Pero cuando examinamos este texto con más cuidado, nos damos cuenta que ese no es el espíritu que está dominando a Pablo aquí. Lean el texto de nuevo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo estaba plenamente consciente de que la integridad que había exhibido entre los corintios se debía únicamente a la obra de la gracia de Dios en él. Por eso va a decir más adelante en esta misma carta lo que había escrito en la primera: el que se gloríese en el Señor. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Según a los Corintios capítulo 4 versículo 7. Y si lo recibiste de parte de Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que lo primero que aprendemos de este texto acerca de la integridad es que se trata de una virtud de carácter que proviene de Dios. Es una virtud de carácter que solo Dios puede producir en el hombre. Queridos hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede llegar a ser íntegro en sus propias fuerzas. De hecho, déjenme decirles algo. En toda la historia humana, de principio a fin, solo ha habido 3 personas que han sido verdaderamente íntegras de nacimiento. Solo 3. Las primeras 2 fueron Adán y Eva, tal como salieron de la mano de Dios el día en que fueron creados. Dice en Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28 que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y mis hermanos, si hay algo que distingue al Dios que se revela en su creación y que se revela en su palabra, la Biblia, es que es un ser absoluta y perfectamente veraz y coherente. Es por eso que la Biblia no contiene ninguna contradicción en ninguna de sus partes. Porque desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, la Biblia es la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. De manera que al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo dotó de integridad. Su carácter moral original estaba intacto, completo. De haber permanecido en esa condición, todos nosotros habríamos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones habrían actuado al unísono para glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre. Pero lamentablemente el hombre no retuvo su integridad original. En el capítulo 3 del libro del Génesis, nosotros vemos que otro intérprete de la realidad entró en la escena y les vendió a nuestros primeros padres la idea engañosa de que Dios no estaba siendo sincero con ellos, que había detrás de sus palabras una agenda escondida. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ven el engaño allí? Lo que era una invitación positiva a disfrutar de toda la creación, con la excepción de un solo árbol, Satanás lo transforma para presentar la imagen de un tirano que no quiere que el hombre disfrute de las cosas creadas. Pero luego se atrevió a ser más osado y le dijo a Eva que Dios les había mentido sobre las consecuencias del pecado. Dios les dijo que si comían del fruto prohibido habrían de morir. Pero eso no es cierto. La verdad detrás de esa mentira de Dios es que si ustedes deciden desobedecerlo, si ustedes deciden comer del fruto prohibido, serán como Él, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, el propósito de Dios es impedirles alcanzar el mismo grado de independencia y autonomía que Él tiene. Pero si se zafan de su yugo, serán como Él. Todos conocemos el resto de la historia. Eva comió del fruto, luego le dio a su marido, el cual también comió.
Y así fue como el pecado entró en el mundo, destruyendo en el hombre la integridad que tenía originalmente. El elemento cohesionador de la personalidad humana, la gloria de Dios y nuestro deleite en Él, había sido sustituido por la vanagloria humana y por la búsqueda de nuestra felicidad y significado en las cosas creadas antes que en el Creador. La idolatría acababa de nacer en el corazón humano y los resultados están a la vista. Mis hermanos, no hay que ser muy observador para darnos cuenta que el pecado ha producido una profunda desintegración en el asiento mismo de nuestra personalidad. Muchas veces actuamos ilógicamente, por lo menos nosotros los hombres somos geniales para hacer eso. Las mujeres son a veces un poquitico más lógicas. Pero muchas veces actuamos ilógicamente porque nuestra capacidad de razonamiento ha sido afectada. Otras veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos porque nuestra voluntad ha sido afectada. Y aún otras veces hacemos lo que debemos hacer, pero por una motivación equivocada porque nuestros afectos han sido afectados. El hombre dice cosas que no siente, afirma valorar cosas que en realidad no valora ni persigue, promete cosas que de antemano sabe que no podrá cumplir. Defiende puntos de vista con argumentos engañosos porque a final de cuentas a él no le interesa la verdad sino ganar la discusión. No somos íntegros. Sin importar cuántas personas en el mundo defiendan su integridad, lo cierto es que después de la caída, la raza humana ha venido al mundo padeciendo una terrible falta de integridad. Pero gracias al Señor, esa no es toda la historia. Hace 2000 años hubo un hombre que sí poseyó una integridad a toda prueba. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y habiendo sido tentado en todo, como dice en Hebreos 4:15, mantuvo su integridad intacta hasta el fin. Nuestro Señor, Él vivió la vida de perfecta obediencia que ninguno de nosotros habríamos podido vivir y luego murió en la cruz la muerte que todos nosotros merecíamos morir. No solo para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, sino también para restaurar en nosotros esa imagen divina que quedó seriamente distorsionada por causa del pecado. Me encanta ese texto que se citó en el día de ayer, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros a él Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros hemos hecho un cambio de expediente con Cristo. Nosotros le dimos nuestro expediente a él. Él nos da su expediente completo, perfectamente completo. Y es así como Dios nos ve. No recuerdo si fue C.J. Mahaney que citó en el día de ayer Steve Brown. Escuché hace unas semanas atrás una historia interesantísima acerca de Steve Brown. Su hija un día llegó a la casa bien abatida y le dijo: papi, yo creo que yo no voy a poder con el programa especial de inglés de mi escuela. Yo quisiera saber si es posible, si tú me das permiso para yo cambiarme de programa. Steve Brown le dijo: yo no tengo ningún problema, vamos a hablar con la jefa del departamento. Llegaron a la oficina de la jefa del departamento, una mujer con mucha capacidad en la enseñanza. Steve Brown le explicó el problema, dijo: mire, mi hija es muy concienzuda, yo sé que ella va a querer hacer un buen trabajo, ella tiene temor y ella quiere cambiar la materia. La profesora experta le dijo: no hay problema, pero déjenme hacerle una pregunta a su hija. Y yo no estoy aquí haciendo juicio de valor sobre lo que esta mujer hizo. Estoy simplemente contando la historia tal cual ocurrió. Esta mujer le dice de repente a esta muchacha: si yo te prometo desde ahora que te voy a poner A en tu nota sin hacer absolutamente nada, ¿tú tomarías la materia? Ella, que no era tonta ni perezosa, dijo: por supuesto que sí. Le dijo: bien, ya tienes A.
no retires la materia. ¿Saben qué sucedió? Cuando el curso concluyó, esta joven sacó A más por su propio esfuerzo. La profesora le explicó al padre y le dijo, ¿sabes lo que yo hice? Yo le quité a esta muchacha el temor para que pudiera dedicarse a aprender. Bueno, mis amados hermanos, cristianos que están aquí en esta tarde, si tú te arrepentiste de tus pecados y confiaste únicamente en Cristo para la salvación de tu alma, créeme, o mejor dicho, créele a la Biblia, en el cielo ya Dios te puso A. Dios ya te puso la nota de Cristo. Nosotros podemos tranquilamente dedicarnos a obedecer a Dios y hacer lo que tenemos que hacer, porque ya no tenemos miedo al castigo. Ese es el glorioso evangelio de Jesucristo. Así que posicionalmente nosotros somos íntegros en Él. Y esa integridad posicional es lo que nos permite aquí y ahora desarrollar una integridad práctica. En la redención, Dios vuelve a colocar en el centro de nuestra personalidad ese elemento cohesionador que se perdió en la caída. Y a partir de ese momento, hasta el día en que estemos en su presencia, Dios nos suministra el poder de su bendita gracia para que podamos vivir a la altura de lo que somos. Y es precisamente en esa obra de gracia en la que Pablo se gloría en nuestro texto. Si bien su conciencia le daba testimonio de que su conducta externa era consistente con lo que había en su corazón, al mismo tiempo Pablo estaba consciente de que todo el crédito era para Dios, porque sin la obra de su Espíritu en él, tal integridad sería imposible. 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, por la gracia de Dios. Así que lo primero que aprendemos en nuestro texto acerca de la integridad es que ese rasgo de carácter solamente Dios lo puede producir en el hombre. Pero hay algo más a lo que yo quiero llamar vuestra atención. Y es que el tipo de conducta con el que vamos a conducirnos en nuestras vidas y en nuestros ministerios, amparados en la gracia de Dios, será muy diferente si decidimos ampararnos en la sabiduría humana. Vean el texto otra vez. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Mis hermanos, la enseñanza de este texto es muy clara. La gracia de Dios produce integridad. La sabiduría carnal produce otra cosa completamente distinta. Y por causa del pecado que todavía mora en nosotros, constantemente somos tentados a ampararnos en esa sabiduría carnal. Sobre todo, pastores, escúchenme bien, líderes que están aquí esta tarde, sobre todo cuando parece que nuestra labor no está produciendo los frutos visibles que nosotros quisiéramos ver. ¿Qué podemos hacer para llenar la iglesia de gente? Mira la iglesia de la esquina, cómo está creciendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pablo tuvo que lidiar con esta problemática en la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 1 de Primera a los Corintios. Providencialmente, los que estaban aquí el año pasado tal vez recordarán que ese fue el texto que me tocó exponer. Creo que algunos van a pensar que yo solamente predico de Primera y Segunda a los Corintios. Dice Pablo en el capítulo 1 de Corintios, versículo 18, porque la palabra de la cruz, es decir, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero,
verdadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tal parece que algunos en la iglesia estaban presionando a Pablo para que cambiara su metodología por una que fuera más potable para la cultura imperante en Corinto. Los griegos amaban la elocuencia, los razonamientos filosóficos. Los judíos querían ver milagros. Pero Pablo sabía que ni la elocuencia, ni la filosofía, ni los milagros pueden hacer lo que el simple evangelio de Cristo puede hacer: conducirnos según esa sabiduría carnal y poner a un lado el evangelio. Es una locura. Es una locura, hermanos, es poner en juego nuestro llamamiento y poner en peligro las almas a las cuales ministramos. Dios enloqueció la sabiduría del mundo, dice Pablo en el versículo 20. El hombre ha probado ser verdaderamente genial en muchísimas otras cosas, pero no en lo que respecta a la salvación de su alma, no en lo que respecta a su relación con Dios. Pero lamentablemente todos aquí sabemos que muchos ministros del evangelio, probablemente buscando resultados visibles, han vendido su primogenitura por un potaje de popularidad. Mis hermanos, lo que Pablo nos está enseñando en este texto es que aunque la gracia de Dios está operando en nosotros, la integridad práctica es una lucha en la vida del creyente. Es una lucha contra el pecado que intenta desintegrarnos otra vez. De manera que un siervo con integridad de corazón es aquel que en dependencia del Espíritu de Dios se mantiene aferrado a la verdad revelada en su palabra. Es un hombre que se mantiene en pie de guerra contra las pasiones que combaten contra el alma, como dice Pedro en su primera carta, para no dejarse arrastrar de nuevo a ese mundo de contradicciones en el que antes vivía. De ahí la advertencia de Pablo en 2 Corintios 11:3. Escuchen este texto. Pablo dice a los corintios: yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando yo estaba preparando este sermón y estaba trabajando con estos textos, me preguntaba si algunos esperaban que yo viniera esta tarde y comenzara a denunciar a diestra y a siniestra un montón de cosas que hay en las iglesias donde se puede ver claramente falta de integridad. No, ese no es mi propósito en la tarde de hoy. Yo quiero ir al corazón de la integridad. Al corazón de la integridad. Mis hermanos, escuchen este texto otra vez. Pablo dice: yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y lamento que la Reina Valera lo haya traducido así, porque la palabra que aparece allí es noema, que significa mente, pensamientos. Pablo está diciendo: yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente, vuestra forma de pensar sea de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. A final de cuentas, mis hermanos, es esa devoción sencilla y pura a nuestro Señor lo único que cuenta. Y estos hermanos de Corinto estaban en peligro de perderla. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Por prestar atención a los falsos maestros. Sus falsas doctrinas eran el instrumento usado por el diablo para robarles su pasión por Cristo. Hace unos años atrás hubo un escándalo en un ministerio
no viene al caso ahora mencionar nombres, pero fue un escándalo muy sonado en los Estados Unidos. Un supuesto ministro del Evangelio, de estos predicadores de la prosperidad, había manejado muy mal los fondos que se le habían confiado. Alguien hablando acerca de este hombre decía, ¿saben cuál fue su problema? Él creyó el evangelio de la prosperidad que él estaba predicando. Y el problema de ese evangelio de la prosperidad no es que es demasiado bueno por lo que promete. No, mis hermanos. El problema del evangelio de la prosperidad es que no es lo suficientemente bueno. El evangelio de Cristo, el que la Biblia predica, donde se nos dice que nosotros encontramos perdón, absoluto perdón de todos nuestros pecados por la muerte de Cristo, ese sí que es una buena noticia. No, el problema de los predicadores del evangelio de la prosperidad es que no están predicando un evangelio demasiado bueno. Pero eso que comienza como una doctrina termina minando nuestra pasión por Cristo. Sam Storms dice, Pablo estaba muy consciente que el principal peligro que enfrentaba la iglesia en Corinto era el engaño intelectual, no la corrupción moral, y su temor era que las falsas doctrinas acerca de Jesús pudieran corromper y minar el genuino amor y celo que ellos tenían por él. Queridos hermanos, la verdadera pasión por Cristo solo puede desarrollarse en un corazón empapado de la verdad del evangelio, la verdad que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios juega un papel tan vital en la vida del creyente. Hay demasiadas distorsiones del evangelio allá afuera, hay demasiadas ofertas religiosas, demasiadas filosofías, y si queremos mantener nuestra integridad tendremos que resistir conscientemente esa influencia. No os conforméis a este siglo, dice Pablo en Romanos 12, no se dejen meter en ese molde, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mis hermanos, no importa lo que eso nos cueste, el llamado de las Escrituras es a mantener nuestra integridad amparados en la bendita gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa eso en términos concretos? Bueno, por un lado, significa vivir con la conciencia de que ministramos en la presencia de Dios y que es a Él primariamente a quien debemos agradar, no a los hombres. Vean un poco más adelante en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y esa palabra medrar significa literalmente corromper la mercancía. Eran personas que aguaban el vino para vender más y engañar. Dice, no, nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No somos como aquellos que aguan el evangelio, suavizando aquellas partes que pueden ser las más ofensivas para no perder a nuestro auditorio. Dice Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, qué conciencia. Pastores y predicadores que están aquí, nosotros hablamos cada vez que nos paramos en un púlpito de parte de Dios. No podemos cambiar el mensaje. Y delante de Dios. Mira, déjame decirte algo. No importa cuántas personas ministres cada domingo, si son 50, si son 500, si son 5,000, solo hay un espectador que importa. Solo hay un espectador que importa. Y es a Él a quien debemos procurar agradar, no a los hombres,
Pablo dice claramente en Gálatas capítulo 2 versículo 10: si todavía yo estuviera procurando agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Hermanos, no se puede agradar a todo el mundo al mismo tiempo. Recuerdo en una clase de escuela dominical se le preguntó a los niños: niños, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Y todos los niños dijeron: no. Un niño levantó la mano y dijo: sí, Dios no puede complacer a todo el mundo. Y si Dios no puede complacer a todo el mundo, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Mis hermanos, vayan conmigo a la primera carta de Tesalonicenses. Saben que cuando estaba tratando de determinar, cuando Miguel me dijo cuál era el tema que me tocaba predicar en la conferencia, pensaba qué texto bíblico debía exponer. Y pensé en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Cuando vi que el pastor C.J. Mahoney abrió su Biblia en el día de ayer en este pasaje, dije: uff, qué lío. Escuchen lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Y ahora escuchen: no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Saben una cosa? Dios no necesita que le prediquen el evangelio, pero Dios se goza cuando el evangelio es proclamado. Dios se goza cuando su Hijo es exaltado. Y la motivación que debe gobernarnos al subirnos al púlpito es tener esa sonrisa de Dios sobre nosotros. No importa que la gente esté rabiando por lo que estás predicando, lo que nosotros debemos querer es la sonrisa de Dios. Y yo no estoy aquí abogando, mis amados hermanos, porque ahora hagamos lo imposible por hacer enemigos. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser fieles a la encomienda que Dios nos ha dado, aunque siendo fieles dejemos de ser populares. Porque la motivación que nos controla es el agrado de Dios. Yo quiero que Dios me vea predicando y Dios esté contento. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo está a punto de partir, le dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Alguien dirá: bueno, pastor, mire, yo en todos los años que tengo en el ministerio, yo nunca he predicado del Corán, es de la Biblia. Yo no creo que cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, lo que le estaba diciendo era: no prediques del Corán, no prediques del Bhagavad Gita, predica solamente de la Biblia. Yo creo que lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era: Timoteo, predica la palabra. Cuando te subas en el púlpito, tú tienes que estar completamente seguro, a través de un estudio concienzudo de la Biblia, que lo que tú estás diciendo, que ese texto dice, es exactamente lo que ese texto dice, hasta donde sea posible en nuestra capacidad limitada. Es que prediques la palabra. Y mis hermanos, eso es fácil de decir, pero yo debo decir con vergüenza que yo no siempre me he subido al púlpito con esa conciencia. Mis hermanos, todos nosotros estamos muy pendientes del rostro de la gente. Yo recuerdo, voy a contar esto públicamente y es de otra persona porque él lo contó públicamente. El año pasado, cuando fuimos a la conferencia de Deciding God en Minneapolis, Francis Chan, un predicador muy peculiar, él estaba contando cómo cuando a él le tocó predicar por primera vez después de haberse graduado, John MacArthur estaba sentado en la plataforma escuchando su predicación. Y Francis Chan dice que él estaba predicando y constantemente él citaba una palabra griega y miraba a MacArthur a ver si él aprobaba el asunto. Cuando él terminó de predicar, su esposa
No la conozco, pero parece que es una mujer muy sabia. Su esposa lo llamó aparte y le dijo, pero ¿qué tú has hecho? Tú estabas predicando, para colmo de males, el tema que él estaba predicando era vivir en la presencia de Dios. Tú estabas predicando vivir en la presencia de Dios, pendiente de John MacArthur. Me decía él, cuando salía para acá para la conferencia, mi esposa me llamó aparte y me dijo, Francis, no trates de aparentar que eres inteligente, sé tú mismo. Mis hermanos, Miguel lo decía ayer, es tan fácil decir, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y yo no sé a ustedes, hermanos, pero una de las cosas más difíciles en mi vida es vivir para la gloria de Dios. Es vivir consciente de la gloria de Dios. Porque un siervo con integridad de corazón no solo predica en la presencia de Dios, este hombre vive en la presencia de Dios. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día, él vive en la presencia de Dios. Cuando está en el púlpito, cuando está aconsejando, cuando está delante de su familia, cuando está tomando tiempo libre. Por eso Pablo dice en el texto que estamos estudiando, él le dice a estos corintios, mi gloria es esta, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ven al hombre íntegro aquí. Y lo que Pablo está diciendo no era que él era más íntegro cuando estaba entre los corintios. Lo que él está diciendo a los corintios es, yo tuve más oportunidad entre ustedes para que ustedes verificaran mi integridad. Pablo ni siquiera cobró cuando estaba predicando el evangelio a los corintios. Dice, ¿ustedes conocen mi vida? ¿Ustedes han tenido más oportunidad que nadie para verificar mi integridad? Como decíamos al principio, la integridad no es un rol que se asume en ciertas circunstancias, es una forma genuina de ser basada en una comprensión de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Y qué somos en Cristo? Simple y llanamente esclavos. Esclavos, así como lo oyes, esclavos. 1 Corintios 6:19, porque fuisteis comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Saben una cosa? Todos los que están aquí en esta tarde, todos somos esclavos de alguien. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos del Señor. Pero somos esclavos. Yo alabo a Dios por el último libro publicado por el doctor John MacArthur. Su título precisamente es Esclavos. Y yo pienso que el doctor MacArthur ha hecho una tremenda contribución a la iglesia de Cristo de nuestra generación, que necesita con urgencia volver a definir lo que significa ser cristiano. Escuchen a MacArthur, dice él, hoy en las iglesias no escuchamos mucho acerca de este concepto de que somos esclavos de Cristo. Se habla del éxito, de la salud, de la riqueza, de la prosperidad y de la búsqueda de la felicidad. Ven a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. No, ven a Cristo y te aseguro que vas a tener más problemas que antes. Porque vas a tener un problema con el pecado que antes no tenías, una lucha que antes no tenías, un rechazo de la sociedad inconversa que antes no tenías. Sigue diciendo MacArthur, con frecuencia escuchamos que Dios ama a las personas incondicionalmente y quiere que sean todo lo que ellos quieren ser. Pero el cristianismo verdadero no es sumar a Jesucristo a mi vida. Más bien es dedicarme yo mismo por completo a Él, sometiéndome enteramente a su voluntad y procurando agradarlo por encima de todo. Esto demanda la muerte propia y seguir al amo sin importar el costo. En otras palabras, ser cristianos es ser esclavos de Cristo. Un siervo con integridad de corazón vive con esa conciencia. Por supuesto, eso no quiere decir que ya esta persona no peca. No, nadie de este lado de la eternidad alcanzará la perfección ni la impecabilidad.
Pero el siervo con integridad de corazón no racionaliza sus pecados. El siervo con integridad de corazón no excusa sus pecados. El siervo con integridad de corazón no minimiza sus pecados. ¿Saben por qué? Porque ese hombre entiende el evangelio y se lo predica a sí mismo cada día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo me temo que ese texto es tan conocido en el pueblo evangélico que tal vez podemos perder de vista algo importante aquí. ¿Escucharon lo que dice Juan? Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. ¿Por qué mencionar la justicia en un texto que habla del perdón? Porque ya Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros. Si eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, en justicia Dios te perdonará. Porque ya tu deuda fue completamente saldada en la cruz del Calvario. Ahora yo me pregunto, ¿saben que hay personas que se ponen un poco nerviosas cuando se habla mucho de este tema, cuando se habla mucho de la gracia de Dios, cuando se habla mucho de lo que tenemos en el evangelio, porque tienen temor de que la gente abuse de eso? ¿Acaso esa verdad del evangelio nos mueve a coquetear con el pecado y a vivir con ligereza? Por supuesto que no. El evangelio de la gracia de Dios en Cristo no promueve una vida de liviandad en aquellos que lo abrazan de todo corazón. Es todo lo contrario. Tito, su carta a Tito, Pablo dice en Tito capítulo 2 versículo 11 que la gracia de Dios nos enseña algo. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un individuo que está tomando como excusa el evangelio de la gracia para vivir como un mundano no ha entendido la gracia del evangelio. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 5:14? El amor de Cristo nos constriñe. Ayer cuando C.J. Mahaney estaba hablando de ese grito del Señor en la cruz, cuando terminó de predicar, mi esposa solamente me citó ese texto. Uno de sus textos favoritos. El amor de Cristo nos constriñe, nos presiona. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A final de cuentas, mis hermanos, la integridad no es otra cosa que el resultado de abrazar el evangelio con todo nuestro corazón, entender cada vez mejor cómo ese evangelio se conecta con todas las áreas de nuestra vida. Nosotros, es por eso que no podemos predicar de ningún tema sin tocar el evangelio. Vas a hablar de las ofrendas, 2 Corintios 8, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Vas a hablar del matrimonio, no puedes hablar del matrimonio sin el evangelio. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La integridad, a final de cuentas, es abrazar el evangelio de todo corazón y comenzar a entender cada vez mejor cómo se conectan todos los puntos de nuestra vida con ese evangelio. Con ese evangelio. Y en dependencia del Espíritu de Dios, vivir en consecuencia. Vayan conmigo a la carta de Pablo a los Gálatas, por favor. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Seguramente la mayoría de ustedes conocen ese incidente cuando Pedro fue reprendido por Pablo públicamente en la iglesia de Antioquía. Dice en el capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y ahora escuchen.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo pudo haberle dicho: Pedro, tú estás faltando a la ley del amor. Pedro, tú te estás comportando como un racista. Pero lo que le dijo fue: Pedro, tú no estás viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Del Evangelio. En ese momento de su vida, Pedro no se estaba comportando como un hombre de integridad. Y como suele suceder en estos casos, otros fueron arrastrados por él a esa duplicidad de conducta. Pero gracias al Señor, todos sabemos que ese no fue el patrón de su vida. Pedro selló con su martirio su sincera fidelidad a Cristo. Queridos hermanos, la integridad no es un lujo. La integridad no es un aditamento adicional para el creyente. Mucho menos para el ministro, pero para el creyente tampoco. Como decíamos al principio, ese rasgo de carácter es la espina dorsal de la vida cristiana y del ministerio cristiano. David se pregunta en el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es un hombre sin doblez. Y el mismo Dios, dice en el Salmo 101, el que anda en camino de integridad me servirá. El que anda en camino de integridad me servirá. Un ministro sin integridad de corazón no podrá predicar de ciertos pasajes y ciertos temas de las Escrituras con una limpia conciencia. Es por esa razón por la que muchos terminan torciendo la palabra de Dios o endureciendo sus corazones. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de la fe con un artículo definido, normalmente se refiere al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. Dice Timoteo: mantén la fe, pero también mantén una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué fue lo que desecharon? ¿La fe o la buena conciencia? Obviamente la buena conciencia, porque dice que desechando la buena conciencia, estos hombres terminaron naufragando en cuanto a la fe. En vez de ajustar su estilo de vida a la palabra, este tipo de hombres termina ajustando su enseñanza para que encaje con su estilo de vida. Otros hacen el esfuerzo de seguir predicando las Escrituras, pero es tanto lo que golpean su conciencia cada domingo que sus corazones comienzan a endurecerse. Y ya nos damos cuenta cuando pecados groseros vienen públicamente a la vida de este hombre. Mis hermanos, ¿quién hubiera pensado que el mismo David, que se turbó al cortar el borde del manto de Saúl, unos años más tarde vino a ser culpable de cometer adulterio y asesinato? He ahí el resultado de no mantener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Por otro lado, un ministro sin integridad tendrá efectos devastadores en su familia, en la iglesia y en el mundo. Muchos tropezarán, muchos se alejarán del evangelio cuando sean testigos de su hipocresía, mientras que otros, por su influencia, terminarán abrazando una versión distorsionada del cristianismo. Pero lo más terrible de todo es que un ministro sin integridad no podrá agradar a su Señor, contristará al Espíritu Santo,
sin cuyo poder no podemos ministrar eficazmente, y puede ser que en el día del juicio descubra que nunca fue lo que él decía ser. Yo creo que uno de los textos más duros que hay en toda la Biblia, y ya estoy terminando, es el que encontramos en Mateo capítulo 7. Dice en el versículo 21, el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. En el hebreo, la repetición de un nombre implica intimidad. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios llamó a Samuel? Samuel, Samuel. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Es una forma de mostrar intimidad. Estas personas van a llegar al día del juicio creyendo que son amigos íntimos del Señor. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios es tan poderosa que Dios a veces usa ministros sin integridad para salvar hombres pecadores. Pero al final ellos mismos probablemente van a escuchar estas terribles palabras del Señor Jesucristo. Leí en estos días una historia que llamó poderosamente mi atención. Dice: imagine por un momento un billete de $100, alguien lo toma y lo coloca en la ofrenda en el culto del domingo. Los tesoreros de la iglesia usan ese billete para pagar el sueldo del pastor. El pastor lo utiliza en la compra de alimentos para su familia. El dueño del almacén lo usa para pagar el consumo de la energía eléctrica. Finalmente, la compañía de electricidad lo deposita en el banco. El cajero, al examinar el billete, descubre que es falso y ordena destruirlo. He aquí un billete que ha hecho mucho bien. Fue dado a Dios, ayudó al pastor, al comerciante, a la compañía de electricidad, y sin embargo, a la hora de la verdad, es desechado por falso. Oh, mis hermanos, mi oración al Señor de todo corazón es que ninguno de nosotros se haya dado falto en aquel día. Que por la gracia de Dios no solo prediquemos fielmente el Evangelio, sino que amparados en esa misma gracia y en ese mismo evangelio podamos mantener hasta el fin nuestra sincera fidelidad a Cristo, para que al llegar a su bendita presencia podamos escuchar de su boca esta gloriosa invitación: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh, que Dios bendiga su palabra en esta tarde.